A continuación, tenemos la presentación del Banco Central de Reserva del Perú con el tema La cuenta financiera. El expositor, el señor Alex Contreras, jefe del Departamento de Indicadores de Actividad Económica. Sabemos que las cuentas financieras sectoriales son parte del sistema nacional o el sistema de cuentas nacionales. Básicamente la producción genera ingresos, el ingreso no gastado, el consumo genera ahorro, y bueno, lo que nos permite ver las cuentas financieras es cómo se utiliza ese ahorro en activos financieros. Y las cuentas financieras, bueno, como ya lo han dicho, reflejan la interacción entre diferentes sectores de la economía, el sector gobierno con el sector externo, empresas financieras con no financieras, y la relación entre estos con los hogares e instituciones sin fines de lucro. Bueno, las cuentas financieras reflejan, es el elemento más importante para el análisis financiero de la economía, y refleja información tanto en saldos como en flujos, y tanto a nivel de instrumentos como a nivel de instituciones. En el caso del Perú, bueno, sería interesante. Bueno, parte de las cuentas financieras se refleja también en estas matrices de quién para quién que nos han explicado muy bien. En el caso del Perú, desde la perspectiva del Banco Central, sería interesante también ir un poco más allá del enfoque tradicional, considerando las características de la economía. Por ejemplo, sería interesante ver, por ejemplo, estas interrelaciones por monedas o por plazos, que tienen relevancia desde el punto de vista de política, porque permite ver descalces, excesos de apalancamientos entre sectores, tanto de monedas como de plazos. El punto de partida, bueno, de las cuentas financieras son las cuentas integradas del INEI, porque bueno, de estas salen las necesidades de financiamiento de la economía. Es un gusto que ya, por ejemplo, ya estén trabajando el tema de cuentas financieras en unos primeros resultados, porque eso va a ayudar mucho a cumplir algunos objetivos que voy a mencionar en breve. Actualmente, bueno, el Perú está en la transición para la elaboración de cuentas financieras sectoriales. No se publican en la web todavía, me parece. Y bueno, estos productos finales, tanto balances como estados, como matrices de quién para quién, todavía están en revisión. Entonces nosotros estamos ahorita en la transición. Es un trabajo conjunto entre el Banco Central y el INEI. Y en el caso del Banco Central, bueno, no sé si podrían pasar las siguientes. Estamos en la transición. Y en el caso del Banco Central, nuestro interés por las cuentas financieras sectoriales vienen ya desde el año pasado en particular, ¿no? Porque el Perú recibió una invitación para ser parte para adoptar un nuevo estándar de publicación de datos, el SDDS Plus. Este SDDS Plus surge como consecuencia de la crisis financiera, ¿no? Lo que reveló la crisis financiera fue que muchas veces los hacedores de política tenían limitaciones de información. O no existía la información, o esta información se obtenía de manera no era oportuna. Entonces, hubieron propuestas en diferentes frentes, el G20, el Financial Stability Board, que bueno, propusieron una serie de indicadores para monitorear aspectos específicos relevantes desde el punto de vista de la estabilidad financiera. Siguiente, por favor. Que sirvan, por ejemplo, para monitorear la acumulación de riesgos sistémicos, el tema del shadow banking o la acumulación de vulnerabilidades entre algunos sectores. Entonces, en el caso del Perú, el interés viene como el caso del Banco Central viene por esto, ¿no? Como
las cuentas financieras sectoriales en realidad son un requisito del SDG+. O sea, para poder estar dentro de este marco hay que cumplir 9 requisitos. Brevemente, este es un estándar que, o sea, se identifican cuatro dimensiones en el proceso de transmisión de datos: el tema de cobertura, la periodicidad, la oportunidad de la información, la integridad de los datos, el acceso al público y, bueno, la calidad. Siguiente. Para que el Perú pudiese acceder a este nuevo estándar estadístico, el Fondo Monetario sugería la publicación de 9 indicadores. Entonces, en abril de este año hubo una misión del fondo que evaluó la capacidad del país de producir estas estadísticas. El resultado de la misión fue positivo en el sentido de que el Perú podía producir 5 de los 9 requerimientos, pero uno de los puntos débiles o puntos sobre el cual trabajar más precisamente eran el desarrollo de cuentas financieras sectoriales, dada su importancia en términos de política y su relevancia. Entonces, en el caso de Perú, siguiente por favor, después de esta reunión con el Fondo Monetario llevada a cabo en abril, se constituyó un grupo de trabajo entre diferentes instituciones, entre el Banco Central, el INEI y otros organismos. Y bueno, ya hemos tenido una primera reunión en donde hemos alcanzado algunos acuerdos. Adelante, por favor. En este grupo de trabajo está encabezado por el INEI y el Banco Central. Está la Superintendencia de Banca y Seguros, el Ministerio de Economía, la SUNAT, la SMB. Y aunque no forma parte del grupo de trabajo, Cavalli, que es una suerte de cámara de compensación, tiene mucha información relevante respecto a instrumentos financieros. Entonces, en ese sentido, a través del SMB vamos a coordinar. Entonces, ¿cuáles son, primero, los avances hasta el momento? Avances, digamos, adicionales a los avances que ya está teniendo el INEI. Primero, hemos definido el año base, como propuesta está el 2007-2008. Se ha definido la frecuencia, vamos a trabajar con frecuencia trimestral. Es lo que requiere el estándar. Y para eso necesitamos mucha información. Aún no hemos definido exactamente quién va a ser la institución encargada de su elaboración. Si uno revisa la experiencia internacional, lo que nos dice es que es mixta, ¿no? Por un lado están los institutos de estadística y por otro están los bancos centrales. En general debería ser, pienso, un trabajo conjunto entre el INEI y el Banco Central. Entonces, el estado actual del proceso es que nosotros ahorita estamos haciendo una encuesta entre las instituciones para elaborar y definir un inventario de información, las cuales van a ser las necesidades. Sabemos que estos ejercicios anuales que ya han hecho el INEI serán de suma utilidad, pero el pasar a la frecuencia trimestral requiere de información adicional, requiere tal vez de la implementación de ciertas metodologías. Entonces estamos en ese proceso. Otro punto aparte es que al ser el comité formado por diferentes instituciones, tenemos que analizar los marcos normativos comunes para poder trabajar en conjunto. No hay algunas limitaciones, como por ejemplo el secreto bancario, no el secreto del inversionista. Entonces estamos tratando de optimizar al máximo y tomar ventaja de los convenios que ya existen entre las instituciones, porque de acuerdo al compromiso del país, nosotros deberíamos estar publicando cuentas financieras en frecuencia trimestral para el año 2019. Viendo el caso de Chile, el caso de Brasil, por ejemplo, este proceso tomó mucho más de 4 años. En ese sentido estamos contra el reloj. Y bueno, finalmente hacia adelante lo que esperamos después de realizar este inventario de información es elaborar un plan oficial de acción. El grupo, el comité, lo que hace es señalar recomendaciones a las altas instancias y a partir de la reunión de estas altas instancias definir un plan de acción para elaborar las cuentas financieras en frecuencia trimestral. Probablemente también vamos a requerir de entrenamiento y asistencia técnica.
Y bueno, un punto que se reflejó en las reuniones fue que muchas veces vamos a tener dos problemas. Para algunos datos vamos a tener más de una fuente de información y en otros casos no vamos a tener información. Entonces ahí es importante estructurar reglas de validación de datos, jerarquizar las fuentes de información, estructurar bancos de datos y establecer modelos de conciliación. Esa sería la fase preoperativa. O sea, no sabemos cuándo nos va a tomar. Más o menos hasta el momento hemos planteado reunirnos de manera bimensual para tratar de ir manejando y acelerando los avances, ¿no? Entonces hacia adelante lo que buscaríamos ya sería, una vez completada esta primera fase preoperativa, la fase operativa ya implicaría la elaboración en sí misma y bueno, la consistencia entre usos y fuentes, la consistencia también entre las frecuencias trimestrales y anuales y bueno, finalmente publicaríamos estas cuentas financieras, ¿no? Un punto importante ya viendo la experiencia internacional es que al ser este proceso, un proceso muy complejo, muchas veces toma demasiado tiempo su elaboración y cuando ya se publican ya no son relevantes para las decisiones de política, ¿no? Entonces ese creo que es el punto más relevante hacia adelante. Como objetivos, desde la perspectiva nuevamente del Banco Central, es que nosotros podamos publicar cuentas financieras de manera similar a las que se publican en otros países, tipo Chile, ¿no? Y con la misma relevancia en cuanto a información, ¿no? Siguiente, por favor. Básicamente, como les conté, es una presentación corta, es lo que hemos avanzado y son algunos lineamientos hacia adelante de lo que esperamos. En el caso del Banco Central, bueno, estos son los contactos, ¿no? Siguiente, por favor. Para coordinar temas relacionados a cuentas financieras. Gracias. La situación es simple, pero al mismo tiempo es complicado. Simple en el sentido que debemos admitir que hoy no tenemos cuentas financieras, no trimestrales al menos. Tenemos un primer intento hecho por INEI, pero la última información es del 2011 y ahora tenemos un proyecto que el Banco Central es parte juntamente con el INEI para hacer esos proyectos trimestrales para las cuentas financieras. Y el proyecto está esperado para 2019. He tomado nota. Mi única recomendación sería que es un trabajo conjunto. El trabajo debería ser conjunto. Se sabe que por experiencia que las cuentas financieras vienen de los bancos centrales, porque entiendo, tal vez otras personas tienen otras experiencias, pero el Banco Central tiene gran ventaja acerca de obtener información sobre el sistema bancario y en la situación de la economía, lo que por supuesto es una gran ventaja para la información necesaria para las cuentas financieras. Y también hay que tener en cuenta no financieras, que en mi país hay una discrepancia de estadísticas
es una discrepancia entre la cuenta financiera y no financiera, porque uno se compila por el Banco Central y otra por otras instituciones, entonces el resultado es ese problema. Es lo que quería decir, porque vamos a ver la información sobre cuentas financieras. Están muy detalladas, está muy detallada la información, y cuando se envía la última información de 2011, no vamos a ponerla en la base de datos porque ya es muy tarde. Es demasiado tarde. Entonces voy a tomar nota de este proyecto para el futuro, pero solo les puedo desear buena suerte. Bien, me parece conveniente agregar algunos comentarios. Primero, en referencia a las experiencias internacionales, tenemos 3 ejemplos. Uno de Francia y del Perú en el pasado, que se hizo cuentas financieras para la base 79 a cargo del Banco Central. For 79? Hasta 88. Ah, sí. Con apoyo del Banco Central francés. O sea, fue la cooperación francesa integrada. Pero con una diferencia con Francia. En Francia la síntesis está en manos del Instituto de Estadística. Y en Colombia, donde tenemos también la misma situación, no hay síntesis entre los dos. Cada uno elabora de su lado y después tenemos brechas importantes. Y en el caso de Perú en el pasado, tampoco hubo integración de la síntesis, cada uno trabajó de su lado. La otra situación es la situación que conozco bien de Chile, porque asesoré en este tema justamente a ellos, pero el Banco Central asume la totalidad de las cuentas nacionales. Pero sí, en este país, el trabajo se hizo en forma totalmente integrada en las cuentas contables. O sea, hubo un solo procesamiento de datos de la parte cuenta de resultado hasta la cuenta patrimonial. Y se hizo todo lo que corresponde a saldo inicial, saldo final y las interpretaciones. Eso es lo ideal en cuanto a elaboración, si hay un solo lugar, o sea, la misma base de datos para hacer tanto la parte real como la parte financiera. Y entonces para esta base 2007 se propuso al Banco Central hace 7 años atrás si estaba interesado a participar por la parte financiera. En aquella época, como el Fondo Monetario no solicitaba nada, no quiso compartirse en el trabajo de las cuentas financieras, razón por la cual se decidió que fuera el INEI que haga las cuentas financieras. Y están en condición de hacerlas porque se finalizó. El único problema del atraso es la falta de medios. Pero se probó que el Instituto de Estadística está en condición de realizar cuentas financieras integradas a la parte real. Y yo pienso que si se hace un trabajo compartido con el Banco Central, tendría que ser articulado con la parte real para no tener divergencias. Pero sí necesita más medios del lado del INEI para llevar a cabo en forma simultánea cuentas de sectores institucionales, no financieras y financieras, porque son las dos partes que están atrasadas aquí en el INEI, tanto la parte real como la parte no de parte financiera. No tenemos sectores institucionales al día.
pero tienen las condiciones técnicas para hacerlo si hay medios para hacerlo. La prueba es que lo hicieron bien con la asesoría de la especialista de cuentas financieras de Chile, del Banco Central. O sea, buscaron la buena fuente de capacidad de asesoría en la persona que hizo cuentas financieras durante 15 años en el Banco Central de Chile. Pienso también que el trabajo conjunto puede ayudar a alcanzar estos objetivos aparentemente ambiciosos. Las primeras reuniones ha habido voluntad de todas las partes en poner todo de sí. Y bueno, en el caso a diferencia de lo que la idea del 2007, bueno, el Banco está muy interesado en la producción de estas estadísticas. Por cumplir con el estándar y bueno, por su relevancia también en las decisiones de política. Me quedo el resto de la semana, si podríamos reunirnos antes del viernes por la noche, es fabuloso. No voy a decir más. Para mí, voy a tomar nota de la situación y veo que hay un proyecto conjunto que es muy ambicioso, tiene una meta muy ambiciosa de tener cuentas financieras trimestrales y bueno, aquí estamos. Voy a volver a discutirlo mañana sobre las cuentas. Voy a revisar y las cosas van a ser diferentes. Vamos a discutirlo mañana. Creo que en este punto ya no puedo decir nada más de lo que ya dije. Muchas gracias. Bien, agradecemos la participación del Banco Central de Reserva a esta reunión y también de todos los funcionarios presentes, en especial el grupo técnico, los expertos de la Organización de Cooperación del Desarrollo Económico. Los invitamos el día de mañana a la presentación de varias exposiciones que tienen que ver con las finanzas públicas. Estarán el día de mañana nuevamente el Banco Central de Reserva del Perú, el señor Rafael Herrada, jefe del Departamento de Estadísticas Fiscales, también el Ministerio de Economía y Finanzas para explicar el Sistema Integrado de Administración Financiera y el Sistema Nacional de Contabilidad, y también la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria para las estadísticas de ingresos tributarios.